Yo quiero decir una pequeña cosita, que no sé cómo le va a caer a cada amigo, pero cuando fuimos, la última vez que fuimos allá a la estancia, y vimos el lugar donde, con Sergio Cerricho, que en realidad es el verdadero héroe de todo esto, porque es el tipo que ha escrito gran parte de este libro. Además es el más serio. Es el más serio. Es un tipo serio, que trabaja conmigo. Bueno, la Nata sabe de eso, cómo hacer que otro trabaje para él. Yo lo aprendí. La Nata entonces, bueno, mi padre con Berbisky también. Pero quiero decir lo siguiente. Estábamos ahí y de repente empieza a aparecer todo este material. Y una piba que estaba ahí con nosotros, yo creo que no se pone bien. Y me dice, pero Tatay estaba también con ellos, como diciendo Tatay era parte de ellos, y yo vi que se puso mal, como que se daba cuenta, lo que Berbisky dice, no darse cuenta, de que el señor era un señor que tenía que ver con el proceso. Y yo digo, mira, yo sí sé que estaba porque era un militar y tenía que obedecer y tenía que llevar adelante lo que hacía, pero él no estaba de acuerdo, y eso también lo sé y me consta, con la forma en que los militares resolvían las cosas, en el sentido de las torturas. Él quería una represión legal, no quería una represión ilegal, pero que sí tuvo que ver. Pero esa escena para mí me dolió mucho, porque vi el dolor de la chica, porque seguramente el cuento exagerado por un lado y el cuento muerto por el otro, algún día van a tener que llegar a una... Sí, el cuento maniqueo. A un cuento que sea más parecido a la verdad, ¿no? Porque no se olviden que el golpe militar tuvo 80 y pico % de aceptación popular. Jacobo Timerman fue secuestrado en 1977 y estuvo preso 2 años y medio. No, perfecto, es el mismo tiempo. O sea, en paralelo a que tu hijo iba a ver a Timerman en la cárcel, bebía Berbisky en su oficina. Yo te cuento las cosas que sucedían de manera paralela. En el campo mi padre se recibía al rey de España, la parte protocolar la manejaba Elena Olenberg por la Cancillería. Unos días después de lo del rey de España, Elena la levantan, el 20 de diciembre, y aparece muerta el 11 de enero por error, porque un comisario mandó las manos a dactilografía de La Plata, que estaba prohibido, no tenían que hacer eso, no tenían que reconocer NNs. Y suceden un montón de cosas, como por ejemplo la contraofensiva montonera, la detención de Timerman, los atentados, la muerte de Soldati padre, los atentados a Alemania Klein. O sea, era una época de violencia y muerte. Yo, con todo lo que leí de Berbisky, de Timerman, sobre todo además el libro de Jacobo Timerman, que en paralelo a que tu hijo veía a Timerman en la detención ilegal, Berbisky también lo frecuentaba a tu hijo, es una cosa, me pone la piel de gallina. Por todo lo que leí de Berbisky, que escribió sobre Camps, que fue el que secuestró a Timerman, yo por eso son dos personas distintas, estoy lleno de preguntas. En un sentido metafórico lo estoy diciendo. Entiendo. Todo es bastante impresionante. Debe haber, lógicamente, un hilo conductor. Sí, claro, por supuesto. sí, claro. Muy claro. Bueno, lo que pasa es que no hay mucha gente que pueda responder. A ver, la detención de Timerman, ustedes lo saben mejor que yo, era un hecho que conocido públicamente y por por el periodismo, y era un hecho internacional. Sí, claro, obvio. O sea, bueno, Jimmy Carter, Patricia Derian, en esa época lo pidieron salvan por ellos, Timerman y lo salvaron. Lo salvan ellos. Claro, por eso. Me imagino Berbisky. A ver, hay una noticia en todo esto que estamos contando, que es el presidente del CELS escribía los discursos del comandante en jefe de la Fuerza Aérea durante la dictadura. Esto fue confirmado por 2 pericias caligráficas en base a originales de la época. Esta sería la noticia de esto que estamos charlando. Con un contenido pro-militar. Bueno, es obvio que, no. que Grafiña no iba a decir pero contra de la dictadura. Yo entiendo, era uno de los comandantes. Yo entiendo la importancia periodística que tiene la idea de que él haya escrito el discurso, pero creo que el solo hecho que él haya estado trabajando, porque a él le decían haz esto, haz el otro, y él hacía lo que le pedían, que él haya estado cobrando 700.000 mangos del 78 al 82 de la Fuerza Aérea, con conocimiento, habiendo sido quien fue, con conocimiento del comando en jefe, esto tiene una implicancia. Lo del discurso, si bien es una anécdota maravillosa para la prensa, es un hecho. Pero desde el punto de vista político es mucho más importante lo del discurso. Puede ser, pero agrava lo que dice Gabriel, porque demuestra que él estaba, sus convicciones, de lo que yo leí, que me mostró Gabriel, sus convicciones políticas eran idénticas, le ponía inclusive más pluma
y mayor brillantez a las atrocidades de la dictadura militar. Claro, pasa que el periodo de lo que señala no es que fue una cosa como aislado o en un momento, sí, sino que igual a mí tanto desde el punto de 78, vista ideológico no me asombra. Para mí que haya trabajado con la dictadura. Mira, la primera vez que los milicos hablaron así abiertamente la barbaridad que hicieron fue una nota que sacamos del Porteño que le hice yo al contraalmirante Mayorga. Esto lo reconoce el propio Perro en el libro de El Cilingo, que fue la segunda vez que se habló de los vuelos de la muerte. Fue la segunda vez que se habló públicamente así. Mayorga, en su casa de Belgrano, a mí en un momento el título de la nota era: yo hubiera fusilado a todos en la cancha de River con Coca-Cola gratis. Textual de Mayorga. Otro textual que aparece en la nota es: con los montoneros era distinto, porque eran nacionalistas y católicos como nosotros. El problema eran los del ERP. Entonces, desde el punto de vista ideológico, y la ESMA es la mejor demostración de eso, sí. El gran pozo de mierda que fue la ESMA, reflejado por Bonazo en un gran libro, muestra eso, Recuerdo de la Muerte, muestra eso. Que de última, y bueno, no había tanta diferencia, ¿me entendés? En algún lugar tenían que ver. O sea que a mí no me asombra tanto el tema ideológico, pero es cierto, es fuerte, digamos. Los montoneros, el origen de los montoneros nació de esta cuara. Sí, pero viene del catolicismo. Bueno, sí, católico, sí. La derecha católica. De la derecha católica. Sí. Le quería preguntar a Gaby si él está escribiendo un libro sobre todo esto y que va a salir, si lo consultó a Berbisky sobre todas estas cuestiones. Bueno, fue cómico y no tan cómico. Yo lo llamé por teléfono y me atendió. ¿Lo conocía de antes? Sí, lo conocía. No mucho, pero él me había hecho ya una operación interesante por el tema AMIA, que otro día la cuento. Pero lo llamé, me atendió, quedamos en encontrarnos, y cuando llegó el momento donde en teoría debíamos encontrarnos, que era después de un viaje de él, me mandó un mail por la secretaria diciéndome que íbamos a usar ese mecanismo y con ella intermediaria. Es decir, que Berbisky, que me conoce a mí hace años, sabemos que quería utilizar el sistema por mail. Y yo dije, pero Berbisky no es lo mismo, a la secretaria, señorita, dígale que no es lo mismo para un periodista verte la cara, preguntar, repreguntar. No, pero que de este modo que registrado, no, pero podemos grabarlo, poner un escribano, lo que haga falta para hacerlo bien. Y dije, bueno, entonces no lo voy a hacer. Pensé, y después dije, pero al fin y al cabo, si yo le puedo sacar alguna cosa por mail, entonces le mandé algunas preguntas que las contestó con que yo me daba cuenta que no tenía ni idea con quién estaba hablando, o me subestimó, o dio un discurso totalmente preestablecido y lo repite a quien sea, porque no puede ir para atrás por las cosas que ya ha visto y mintió a lo largo de su vida. Entonces corté. Cuando apareció esta nueva situación que me parecía relevante, dije, mira, tengo documentación irrefutable que habla de tu relación con las Fuerzas Armadas de tal fecha a tal fecha. ¿Querés hablar? Y me sigue, a él le digo, y me sigue contestando la secretaria. Berbisky dice que si quiere que se lo mande por mail, que le mande los documentos, y ahí se terminó la conversación, obviamente. Que le mande los documentos por mail. Sí, claro, para así preparaba la operación en contra. Creo que escuché la semana pasada, estaban hablando, me parece, del advenimiento del nazismo, y vos, Jorge, destacaste muy especialmente la importancia del timetable, ¿no? O sea, sí, en este caso, de la línea de tiempo. Exacto, la cronología contextualizada. Yo estoy 250% de acuerdo en que lo del discurso es lo más fuerte, pero sacalo del discurso y es igual de fuerte. O sea, sí, claro, esto es tremendo. Cuando vos lo metés en contexto, como o sea, cuando el mundo buscaba a Timerman, que era amigo de Berbisky y todos lo hemos leído, y él frecuentó durante todo ese tiempo a tu papá, sabiendo que la influencia que podía tener tu viejo en las Fuerzas Armadas, incluso, y tu viejo, vos reconociendo que tu viejo lo veía a Timerman. Pero perdón, papá fue socio de Timerman. No, ya sé, pero vos reconociste que tu viejo lo veía a Timerman en lo que Timerman llamó en su libro presos sin cárcel sin nombre, ¿no? Sí. En un centro clandestino de detención. Durante 2 años y medio, vos crees no me consta si fue durante ese periodo, cuando ya estaba un poco más. No, porque Timerman después estuvo con domiciliaria. Claro. Sí. No, eso yo, digamos, no lo puedo decir. Cobraba. Pero el tema del... ¿Cobraba? ¿Quién?
Berbisky del 78 bueno, al sí, 82. por supuesto, por eso, Tiene la lista de la por eso plata me que refiero, tenía. por eso me no, refiero digo a- que no es que frecuentaba y se veía, formaba parte ya de una estructura. Laburaba Perdón. para. Por eso, Si una vos hablás estructura laboral. con la gente de los derechos humanos de aquella época, que empezaron a trabajar aún antes que las madres de Plaza de Mayo, cuando recién se empezaban a reunir las madres, se empezaban a reunir Mignone, no existe un solo hecho, un solo evento, una sola situación, una sola ONG que se haya creado en ese momento, que no se llamaba ONGs, que haya contado con la visita o participación de Berbisky durante toda la dictadura, ni una sola vez. ¿Yo querés que te agrego otra cosa? En agosto, por ejemplo, de 1978, muerto Walsh, malamente muerto Walsh, Horacio retoma la publicación de Ancla, por ejemplo. ¿Qué es Ancla? La agencia Agencia clandestina. Ah, está bien entendido. Porque él en realidad vuelve a la Argentina por orden, así lo dice en el libro, de Montoneros, para en realidad la otra, que nunca salió porque iba a salir, ¿cómo se llamaba? La que iba a salir el día de... Informaciones, algo así, por el estilo. sí. Que iba a No, él salir- hizo una que hay dos números, que eso lo contamos bien en el libro, que se hacía con Patricia Walsh y con otra gente que lo trabajaban lejos de la ciudad de Buenos Aires con un mimeógrafo, y él era el que dirigía esa célula. Nico, No, sí, me corrijo con lo que quise decir antes. O sea, mientras Timerman estuvo preso Ah. y Berbisky visitaba a tu viejo, a mí me parece completamente inverosímil que no le haya preguntado nunca por él, ¿no? No, sí, supongo que Habrán supongo hablado, que Berbisky sí. tenía contacto de alguna manera a través de alguien con Timerman. ¿Con Pero Timerman como dijo, preso ilegal, decís? no tengo ni idea, eso yo no lo No, sé. No, él no No. tiene claro si esa relación se desarrollaba mientras Por eso, Timerman estaba por eso me clandestino corregí. o blanqueado. Claro, por eso me corregí. Pero no creo, te digo la verdad, así como puede haber tenido, papá salvó a estos dos chicos que merecían absolutamente ser salvados como cualquier otro. A la chica era afiliada al Partido Comunista, creo, y terminó de estudiar en Alemania Democrática, y él cumplió una condena de 6 años, al final fue liberado. Papá se interesó para que no fuese muerto, desaparecido. Y por lo visto algo también tiene que ver con el hecho de que Berbisky no haya sufrido la misma suerte. En el caso de Timerman me parece que lo excedía completamente. Ahora, lo mantenía una amistad. Te quiero decir otra cosa, digamos, otro ejemplo. Mi padre estaba en Areco el día que lo entierran a Jacobo Timerman. Y en Areco estaba pasando una cosa que tenía que ver mucho con algo absolutamente personal mío, que no tengo por qué contar, relativo a una hija mía. Papá estaba ahí y estaba en ese acontecimiento ocupándose de su nieta con capacidades diferentes, una cosa especial que estaba sucediendo allí. Yo fui y le dije, papá, hoy lo entierran a Jacobo. Y me dice, yo estoy acá con esto. Me parece que es más importante que esté acá con fulana, mi hija. Le digo, no, tiene que estar en el entierro de Jacobo, y yo lo llevé al entierro de Jacobo, personalmente, en mi auto. Y después volvió a llevar a Areco, y después volví con mi hija a Areco. Mi padre hubiera visitado a cualquier persona en la cárcel, porque mi padre pero, era una obra... pero no es una cuestión de lo que haya hecho tu hijo. Yo, en serio, no diría me crié, pero he leído Berbisky hablando de Timerman y del secuestro y de Camps. Sí, te resulta imposible de entender. No puedo entender cómo en paralelo al secuestro Bien, legal. ¿cuándo sale el libro? Si llegamos a tiempo, en julio, agosto. Julio, agosto. Lo Sí. saca Planeta. Decime, eso del timeline que querías contar. ¿Qué es eso? Sí, del el timeline es, bueno... No, porque me quedé pensando, no sé, Bueno, digamos, cuando uno lo mire en secuencia, que yo te he mandado uno y vos te reís, me decís de lo que yo te mando todo ordenadito, lo que pasaba. Un ingeniero. Soy ingeniero. Cuando arquitecto, para mí es arquitecto. Cuando vos vas metiendo las fechas y lo que sucedía alrededor, no en todo el contexto, sino qué hacía mi padre, qué hacía Berbisky, las cosas que aparecían en las publicaciones, etcétera, es muy impresionante. O sea, como vos decías, claro, porque son ese contraste de dos realidades, por lo menos dos realidades completamente diferentes. No, pero están juntas. que además vos encontrás que hay relaciones entre una cosa y la otra. Obvio, lógico. O sea, hay, según mi punto de vista, y cada uno que tenga la opinión política o la que fuera, calificación moral, etcétera, de mi padre y de Berbisky, hay una diferencia que es un abismo, una persona que se mantiene absolutamente con sus convicciones, sí. Y cuando piensa que alguien va a ser víctima de una injusticia, lo salva, lo saca de la Argentina, lo esconde, hace lo que fuese, y él
Y el otro que, bueno, júguenlo ustedes, a mí me parece que eso es todo lo contrario. ¿Sabés qué? Una cosa que me decía un amigo periodista, que no voy a dar el nombre, que me dice, Servini Cubría, que es muy amiga de él y que le salvó, hizo un fallo en su momento y demás, era la mujer del brigadier Cubría. Claro. Saín viene de aeronáutica. Si vos te fijas, la relación de él con aeronáutica es muy larga. ¿Sabés cuál es la última comunicación de mi padre con Horacio Berbisky?